Este tercer domingo de Adviento deseamos que sea realmente una preparación para un encuentro con Cristo y una confrontación con la invitación que Jesús nos hace para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Reciban un saludo este día. Y el tema de hoy lo llamé Cristo vino, Cristo vendrá. Y Él es el único que responde a tus dudas. Está basado en el pasaje bíblico de Mateo 11, del 1 al 12, el Salmo 146 e Isaías 35, del 1 al 10. Y como cada semana en los objetivos pretendemos encontrar esas bendiciones, esas promesas y verdades bíblicas que el Señor tiene para nosotros y que son vigentes hasta este momento y así lo serán. La primera nos dice la pregunta que Juan el Bautista le hace a Jesús a través de sus mensajeros. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Cristo o esperamos a alguien más? Y la respuesta que Jesús le da a sus mensajeros: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados y los leprosos son limpiados y son sanados. El evangelio es predicado a los pobres. Y la última: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Necesitaría Juan confirmar que Jesús era el Cristo? Él le había bautizado en el río Jordán. ¿O lo hacía para que sus discípulos que lo veían estar en la cárcel fueran animados con la verdad que Cristo? Hay muchas respuestas probables a esto, pero ¿tú qué dices, hermano? Y vamos a leer lo que dice Mateo 11, los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Creemos que esta pregunta también que hace Juan responde a la libertad que Jesús había dado en el capítulo 7 a la gente, cuando le dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor Jesús había dicho esta verdad, y si lo que pedimos es una respuesta, Juan estaba haciendo uso de esa bendición de preguntar
que también sus seguidores pudieran escuchar la respuesta que él necesitaba saber. Y habrá una evidencia más probatoria de quién era Jesús, que las respuestas que reciben de él y que le dice a sus mensajeros: llévenle a Juan esta respuesta. Y también de cómo el Señor se refiere a este profeta del Altísimo, como le fue dicho a sus padres cuando iban a ser Juan el Bautista. Y por último, ser valientes, nos pide el mensaje, ser valientes para defender las verdades que Jesús nos ha traído. Y el versículo 1 nos dice: y fue que acabando Jesús de dar mandamiento a sus 12 discípulos, se refiere a esa enseñanza que les había dado en el capítulo anterior: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y él les hace referencia a eso que les acababa de enseñar. Y también es de llamar la atención que él manda, él ordena, él no está sugiriendo. Él está diciendo a sus amigos que estas son las cosas que están sucediendo y que se están cumpliendo de las profecías dadas muchísimos años atrás en diferentes épocas del correr del tiempo. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, ya Juan estaba encarcelado y seguramente estaba desalentado, desanimado, que envía a 2 de sus discípulos a Jesús y les dice que le pregunten: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La duda contrario a la fe, ¿verdad? Y que azota a los cristianos algunas veces, frecuentemente, estaba presente en esta pregunta. Y la respuesta de Jesús a Juan el Bautista le dice una respuesta divina, y lo refiere a lo que el profeta Isaías dice en su capítulo 35, en los versos del 1 al 6. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirma las rodillas débiles. Di a los de corazón apocado: esfuérzate, no temas, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de los mudos. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y la respuesta que Jesús le da a los mensajeros de Juan el Bautista los remite a esas profecías dadas 720 años antes y que hablaban acerca de cuando Cristo iba a estar aquí en la tierra e iba a hacer ese cambio en la condición sufriente del ser humano. Y les dice también cómo Juan fue distraído un poco del panorama político que sufrían del gobierno romano, y comienza el Señor a restaurar a la humanidad con el reino a Israel. El propósito verdadero de su misión. A eso vino Jesús a la tierra, a restaurar el reino de Dios en la tierra
y la restauración individual de cada uno de los que tratan con el Señor Jesús. Y esto hace que nosotros en este momento, en este día, nos preguntemos: ¿en qué necesito yo ser restaurado? Ya que a eso vino Cristo, a restaurar el corazón. ¿Quién necesita ser restaurado y ser afirmado en el mensaje que Dios envía al hombre? Cristo es el que puede responder tus preguntas, el que responde tus dudas, así como Juan las externó, también tú se las puedes externar, y el Señor nos va a remitir a las verdades divinas como lo hizo con Juan, y le dice: díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados, los leprosos, una enfermedad incurable, son limpiados, y a los pobres es predicado el evangelio. Él era ese ser escogido para liberar a las almas y que se estaba presentando en ese momento, y le dice a Juan: soy el que libero las almas oprimidas. Las vivencias que te estoy diciendo son reales, son ciertas, y como lo decía Isaías 720 años antes, los hombres son salvados, y yo mismo bajo de mi trono y consuelo al corazón apocado. Yo mismo voy a dar apertura a los que están en la cárcel. Yo puedo sanar las enfermedades y vendar tu corazón herido. Y esto se aplica ahorita. Pasó de la profecía 720 años al año de nuestra era, año 30, y ahora nuestro año 2021. Y dice: bienaventurado el que no es escandalizado en mí. Otra bendición más, otra bienaventuranza. En el capítulo 5 de Mateo nos había dado ya varias, pero hoy dice: bienaventurado, dichoso el que no fuere escandalizado. Y el testimonio de Jesús acerca de Juan el Bautista nos hace también referencia de lo que Jesús dice que va a suceder en él, que no haya tropiezo. Muchos estaban pensando que Jesús pudiera ser un hijo de dioses, pero de esos dioses humanos que fabrican por conveniencia, por ignorancia, por falta de conocimiento de Dios. Y el Señor remite siempre a las verdades divinas y nos dice que el Evangelio es predicado a todos, no nada más a los influyentes, no nada más a los ricos o a los poderosos, sino les dice a los mensajeros de Juan: díganle que el Evangelio es predicado a todos. Y esto estaba afirmando la verdad de quién era Cristo y de esas preguntas que Juan el Bautista tenía. Y dice que se van los mensajeros de Juan a decirle esto, seguramente que felices, seguramente que dichosos. Y los discípulos de Jesús también son cuestionados junto con la gente cuando les dice: ¿a quién salieron a ver al desierto ustedes? ¿Una caña que es movida por el viento? A pesar de las apariencias, pues Juan estaba en la prisión y Jesús declara quién es Juan. Dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados están en los palacios. Y Juan no había sido tentado por el oro de Herodes. Si él hubiera sido tentado, ya ni estaría en la cárcel, pero él estaba hasta el final siendo fiel con las ordenanzas de Dios. Y dice por tercera vez: ¿qué salisteis a ver? Les plantea esa pregunta a un profeta. También os digo, más que un profeta es este hombre, más que todos los profetas que fueron antes de él. Y
esta referencia, este testimonio de lo que Jesús opina acerca de Juan, no lo dijo frente a sus discípulos de Juan, seguramente para que ellos no cayeran en una adoración al hombre, a, a una equivocación, y para que ellos entendieran cuál era el centro del mensaje. Cristo es el centro del mensaje. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Y podemos ver cómo se le pone a la vanguardia de todos los profetas. Mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y se refiere a ese nuevo pacto, a ese nuevo acontecimiento que Jesús iba a provocar con la vida de los hombres y Dios. El ángel Gabriel había dicho que Juan el Bautista iba a ser un profeta del Altísimo y que él iba a preparar el camino al Señor. Entonces el Señor Jesús le dice al ser humano: esta profecía se está cumpliendo y todo lo que se escribió de él y de mí, él se los está recordando, para que no saquemos de contexto, para que no dudemos, para que no tengamos desconfianza. Nos aclara la mente y nos enfoca en las verdades que estaban sucediendo. Entonces nosotros aquí tenemos esa alternativa de apoyarnos en quien es el camino, en quien es la verdad y el que hizo el pacto nuevo con nosotros. Desde los días de Juan el Bautista, Juan introdujo el reino del cielo. Hasta ahora se refiere a Cristo, que traería esa nueva alianza, ese nuevo pacto. El reino de los cielos sufre violencia y nosotros sabemos que la crucifixión fue ese precio tan alto que Cristo pagó para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Los violentos lo arrebatan, y se refiere cómo Cristo quitó el dominio a Satanás. Ese dominio perdido por Adán, el Señor Jesús lo recuperó en la cruz. Y antes de decir la conclusión a este mensaje, vamos a leer lo que dice Colosenses 2, el 14 y el 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esta victoria es la que el Señor Jesús nos ha dado a los creyentes, a sus hijos, a su pueblo. Y como conclusión, pues podemos revisar brevemente cómo los discípulos de Juan debían estar siendo animados después de ver a su profeta en la cárcel y que pronto sería muerto y decapitado por Herodes. Pero Juan se ocupa de ellos y Jesús los consuela, Jesús les da las verdades en las que tienen que estar firmes para seguir adelante. Cristo afirma a estos discípulos de Juan en las buenas noticias que están sucediendo y que ellos esperan para ser alegrados y para ser afirmados en toda la profecía que el Señor Jesús había dado. Cristo trae un nuevo pacto con el ser humano, quita el dominio a Satanás, y Cristo fue ese valiente que le quitó el dominio que Adán perdió desde el Génesis. Nosotros, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué enseñanza nos es útil y qué bendición el Señor quiere seguir haciendo vigente en esta época difícil de violencia en nuestra ciudad de León, Guanajuato, con tantos jóvenes perdidos por las drogas, por el alcohol y por todo lo que genera esa ocupación, esa actividad? El Señor quiere que en esta temporada
nosotros nos estemos preparando para un encuentro con Jesús. Ya recordamos y ya vivimos esas buenas noticias que Jesús hizo saber a Juan y que hoy nos las dice a nosotros y que requieren una respuesta de parte tuya, una confrontación con el Señor. ¿Ya eres libre del dominio de Satanás? ¿Has tomado ese dominio que Cristo ganó para los que creemos en Él? ¿Gozas de las victorias que Jesús trajo sobre el enemigo? ¿Ya puedes decir que eres libre de la muerte y del infierno? Cristo es quien nos da libertad. Cristo nos libra de todas esas ataduras satánicas y su palabra podemos ver que tiene vida eterna, que tiene una vigencia para nosotros. Y aún si tienes dudas, el Señor quiere fortalecernos en el poder de sus verdades, en el poder de su nombre. Y hasta el último momento a nosotros nos queda confiar en Él. Démosle gracias a Dios por este bello mensaje, por toda esa grandeza que el Señor tiene para con nosotros, de enseñarnos y de cumplir esa promesa. ¿Tienes algo? Pídeselo a Él, que Él te lo va a dar y tú vas a recibir. ¿Está llamándole por algo? El Señor te va a abrir. Y si buscas también algo, tú lo vas a encontrar en Él. Démosle gracias a nuestro Dios por su palabra. Señor Jesús, gracias por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos alivio, encontramos consuelo, encontramos protección. Y Señor, nosotros te decimos sí a esa invitación que tú nos estás haciendo para que seas nuestro Rey, Señor y Salvador. Gracias por la vida eterna que trajiste a los seres humanos que creen en ti, que se arrepienten, Señor, y que caminan contigo. Bendito seas por todo esto, Señor. Amén.